Estamos en el número 7, las cosas que debemos hacer con la palabra de Dios en la lección 8. ¿Qué debemos hacer? Número 7, meditar. Salmo 119, otra vez, versículo 48. Salmo 119, 48. Voy a leer eso un poco más rápido. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Meditaré, estamos hablando de la importancia de meditar en la palabra de Dios, ¿no? La importancia de buscar la presencia de la palabra de Dios también en la mañana, ¿no? Entonces, porque nuestro espíritu siempre está listo para recibir la palabra de Dios, ¿no? Nuestro espíritu siempre quiere adorar, siempre está listo para recibir la palabra de Dios, y muchas veces en la mañana, antes de que hemos empezado todo nuestro día, estamos nuestros espíritus ahí listos y nuestras almas no están más tranquilos, ¿no? Porque a través del día tenemos más cosas que suceden, discusiones, problemas, y es como un poco más difícil, ¿no? Buscar en la presencia de Dios, ¿no? Pero la palabra meditar significa reflexionar y considerar y pensar seriamente. En Salmos 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. La importancia de meditar. También Josué 1:8. Josué 1, versículo 8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. La importancia de meditar la palabra. Número 8, escuchar la palabra. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la palabra de Dios. En Amós 8:11, Amós 8:11, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Toma nota de eso, de oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hay hambre por oír la palabra de Dios. No dice hambre por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que tenemos mucha palabra, personas compartiendo la palabra, pero ¿qué es lo que en realidad están compartiendo? ¿Qué es lo que las personas están recibiendo? ¿No? Y la palabra oír en muchos lugares significa oír atentamente, para obedecer. Entonces está hablando de la necesidad, de la importancia de no solamente escuchar la palabra, pero a obedecer la palabra. En Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Otros títulos y nombres para la palabra de Dios, sus razones, sus palabras, ¿no? Pero la palabra atento significa prestar atención. Entonces, necesitamos prestar atención si queremos. Es una de las cosas que necesitamos hacer con la palabra de Dios, ¿no? Número 9. Debemos recibir la palabra. Debemos recibir la palabra. Hemos leído el pasaje en Hechos 17:11 de las personas que han recibido la palabra, dice, con toda solicitud, pero han escudriñado cada día para ver si esas cosas son así, ¿no? Entonces, la palabra recibir significa aceptar o dar la bienvenida, o tomar y agarrar. Tomar o agarrar.
aceptar, tomar la palabra. Entonces, el problema es que algunos no quieren recibir la palabra con toda solicitud. No quieren recibir la palabra. En Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Puede salvar nuestras almas, ¿no? Entonces, la palabra mansedumbre significa amabilidad o humildad. También hoy este pasaje está hablando del proceso de santificación en nuestras vidas, como la palabra quiere limpiarnos y lavarnos. Pero el punto es, debemos estar atentos y dispuestos a recibir la palabra, ¿no? Obvio, necesitamos conocer la verdad de la palabra para ver si una enseñanza que estamos recibiendo es bíblico o no, pero el punto es cuántas veces prendemos la tele y alguien está predicando y automáticamente nos ponemos a la defensiva, y no queremos recibir. Ya estamos pensando, ay, eso está mal, ¿qué está diciendo? Ay, ese es error, esa es herejía, eso es, no. Estamos ya tan listos para juzgar y muchas veces ni podemos recibir algo de lo que están compartiendo, ¿no? Porque estamos automáticamente pensando en juzgar, ¿no? En vez de recibir, ¿no? Entonces, con corazones abiertos para recibir. En número 10 debemos recordar la palabra. Recordar la palabra, toma nota. Recordar la palabra. En Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor, ¿no? Y sigue, pero es acordaos de la palabra. La palabra acordaos significa recordar, de lo que estamos hablando, la importancia de recordar la palabra. Significa seguir pensando en la palabra. Entonces no solamente escuchar y olvidar la palabra, tenemos que seguir pensando en la palabra. También significa recordar y responder. Entonces hay acción que tenemos que hacer, una acción. Repasar la palabra también. Recordar la palabra es repasar la palabra. Vamos a hablar de eso en un momento, pero tal vez cuando estamos hablando un poco más de leyendo la palabra o estudiando o cómo tomar notas, pero si solo estás escuchando de lo que yo estoy diciendo, vas a solo recordar unos 20% de lo que estoy diciendo. Pero cada cosa que hacemos, si estás tomando notas, puedes subir hasta 40%, ¿no? Si vas a tu casa y lees tus notas otra vez, hasta 60%, ¿no? Entonces, si compartes eso con otra persona, hasta 80%, ¿no? Entonces, y si empiezas a caminar en eso y vivir eso, todo, ¿no? Pero hay niveles. Si no estamos tomando notas, solo 20% vamos a recordar. Ese es solo un hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Pero también significa tener en mente. Pero este verbo acordaos es un mandato, no es una sugerencia. No es una sugerencia. Entonces, es algo que debemos hacer, es recordar la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada a vuestros apóstoles. Pero vemos la importancia también de memorizar las Escrituras. Es algo que debemos estar haciendo también en nuestras vidas. Si quieres escribir en los papeles y tener eso, con cualquier método que quieres usar, pero que tratamos de memorizar, podemos tener tarjetas así, pero otra cosa que sucede es cuando estudias más la palabra de Dios, con el tiempo empiezas a memorizar los versículos, porque estás solamente estudiando y leyendo la palabra de Dios más. Número 11 es guardar, que es similar a lo que tenemos aquí de guardar y esconder, pero tenemos que guardar la palabra. En Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero mira esta conexión. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces vemos esta conexión entre guardar la palabra de Dios y amar a nuestro Señor Jesús.
Y vemos si estamos guardando más de la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a tener un amor más grande para Él. Cuando guardamos su palabra en nuestro corazón, nuestro amor que tenemos para Él, lo que sentimos por Él, cambia y aumenta y crece más y más. Y eso debe ser el resultado de nuestras vidas, ¿no? También, 12, debemos hacer la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios. Otra cosa. En Santiago 1, 22 y 23. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vemos en este pasaje también que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de un espejo. Ustedes recuerdan cuando hemos hablado del lavacro, aquí en el tabernáculo, que está hecho de espejos de bronce lleno de agua, ¿no? Entonces, es exactamente lo que es la palabra de Dios. Es un espejo. Nos acercamos a la palabra y empezamos a vernos a nosotros mismos, a ver los problemas en nuestras vidas, las cosas que tenemos en nuestras vidas, pero con el propósito del Señor de limpiarnos, de lavarnos. Él no quiere dejar las manchas ahí en tu vida. No quiere dejar esas cosas. Pone ahí el espejo de la palabra para que podamos ver con el propósito de ser limpiados, de ser cambiados, de ser transformados. Pero debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces debemos hacer la palabra. Hemos visto este pasaje creo que el domingo en Lucas 6, Lucas capítulo 6, 47 a 49, hablando del fundamento, hablando de la importancia de hacer la palabra de Dios. Si estamos haciendo la palabra, es como estamos construyendo nuestra casa o nuestra vida sobre la roca, que es Jesús. Que cuando vienen las tormentas, cuando viene el viento, cuando vienen los problemas y las aflicciones, no vamos a caer, porque tenemos nuestra vida fundada sobre la roca, con un fundamento firme en la palabra de Dios. Pero la diferencia es que estamos haciendo la palabra o no estamos haciendo la palabra. 13. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:18, 1 de Juan 3:18, dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, si amamos de hecho y en verdad, es porque estamos viviendo la palabra de Dios. Estamos viviendo la palabra de Dios, caminando en la palabra de Dios. En Lucas 4:4, Lucas 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Y una vez más, no queremos el testimonio de los fariseos. No queremos, como dice la palabra, personas que honran a Jesús con sus labios, pero tienen corazones lejos de Él. Queremos vivir la palabra de Dios. Queremos caminar en la palabra de Dios. 14. Necesitamos aferrarnos a la palabra. Aferrarnos a la palabra para que todas las personas la pueden ver. Tenemos que aferrarnos a la palabra. En Filipenses 2:16, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asidos significa estar atento, permanecer en, prestar atención, observar atentamente, observar atentamente. Tenemos que aferrarnos o asirnos a la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios. Una vez más, Juan 8, 31, 32. Los verdaderos discípulos van a permanecer en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de permanecer en la palabra de Dios? Vas a conocer la verdad.
¿Cuál es el resultado de conocer la verdad? Vas a ser libre. Vas a tener una liberación en tu vida. Vas a caminar más libertad porque has conocido la verdad. Pero para conocer la verdad tienes que permanecer en la palabra de Dios. Hay una liberación, es solo abrir y leer y estudiar la palabra de Dios. 15. Necesitamos continuar en la palabra o ser constantes en la palabra de Dios. Continuar o ser constantes en la palabra de Dios. Es el mismo pasaje, Juan 8, 31 y 32, donde dice que debemos permanecer en la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos. Déjame leerte algunos otros pasajes. Hechos 2, 42 a 46. Hechos 2, 42, 46 a 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Pero el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es un versículo muy importante. Necesitas tener este versículo en mente y memorizar este versículo, porque cuando estás con otras personas o personas de otras iglesias y van a empezar a hablar de la unidad y la unidad y la unidad, y necesitamos estar unidos, necesitamos orar juntos, necesitamos compartir tiempos juntos de compañerismo, y vas a decir, pero no puedes olvidar la doctrina para tener una verdadera unidad, porque tú puedes decir, pero sabes que en Hechos 2:42 dice que perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles. Después tenían tiempos de compañerismo, después partiendo el pan, que significa desayunos o comer o cualquier cosa que muchas veces los pastores quieren hacer, es solo desayunar juntos, y en las oraciones. Y lo que sucede, el cuerpo de Cristo está al revés. En vez de doctrina primero, solo quieren orar juntos. Necesitamos unidad, tenemos que orar juntos y pasar este tiempo juntos, pero no podemos olvidar la importancia de la doctrina, ¿no? Y Proverbios 6:21, átalos siempre en tu corazón. Está hablando de sabiduría, de la palabra de Dios. Átalos, o las enseñanzas. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Átalos en tu corazón. Átalos, la palabra significa unir o quedar ligado. Unir o quedar ligado. Debemos unirnos a la palabra de Dios. Debemos estar ligados a la Biblia, a la palabra de Dios. Estaba pensando en el ejemplo que les he dado una vez de uno de los valientes de David, ¿no? En 2 de Samuel 23. Hablando de uno de los valientes, dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Entonces, nuestras manos hablan de nuestras obras. La espada representa la palabra de Dios. Entonces llegamos a un punto donde no podemos separar nuestras obras de la palabra de Dios. Eso es unirnos a la palabra de Dios. Eso es ese principio, quedarnos ligados a la palabra de Dios. No podía separar su mano de la palabra de Dios. Entonces, una vez más, tenemos que continuar o ser constantes en la palabra de Dios. 16, tenemos que creer en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. En Hechos 27:25, toma nota, Hechos 27:25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces tenemos que entender y creer la palabra de Dios. Si Dios ha dado la palabra, se va a cumplir la palabra. En la Biblia, cuando Jesús dijo a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado, han cruzado al otro lado. Jesús ha dado la palabra y ha cumplido la palabra. Obvio, no les ha dicho que en el medio va a haber una tormenta. Muchas veces Jesús no va a avisarnos, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Que Jesús podría avisarnos, pero solo ha dado la palabra. Vamos a cruzar al otro lado. Sí va a haber problemas tal vez en el medio, en el camino. Tal vez va a haber tormentas, tal vez va a haber aflicciones. Pero Jesús ha dado la palabra.
Y cuando Él da la palabra, nunca va a regresar vacía, ¿no? La palabra. Va a cumplir la palabra, pero tenemos que creer y tener fe en la palabra de Dios. En otro pasaje, toma nota solo no voy a leer el pasaje, pero Hechos 4:4, hay una palabra creyeron y significa considerar cierto, confiar o tener fe. Tenemos que tener fe, considerar cierto la palabra de Dios. Pero, número 17, ya estamos terminando, estamos en el último pilar. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. En Hechos 4, 29 a 31, hablar la palabra de Dios. Hechos 4, 29 a 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, de nuevo, hablen tu palabra. ¿No? Entonces esa es la importancia. No solamente leer, no solamente estudiar, pero en un momento vas a estar en una situación o en el medio de un grupo, vas a tener que decir algo. Vas a tener que hablar la palabra. Van a decir, ¿qué piensas tú de esta situación? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta situación? Y vamos a tener que hablar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer con la palabra, porque es la palabra de Dios que tiene autoridad. Es la palabra de Dios que tiene autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar si no hemos memorizado la palabra? ¿Cómo podemos hablar si no tenemos la reserva de la palabra dentro de nosotros? ¿No? En el momento yo creo que en un manual había esta palabra que te va a ayudar. No, es como, ¿no? Pero, y no me acuerdo, ¿no? Pero esa es la reserva. El Espíritu Santo puede traer la palabra a tu memoria, pero no podemos dar lo que no tenemos. Y tantas veces vemos en la palabra de Dios Jesús preguntando a los discípulos, ¿qué tienes en tu mano? ¿Tienes algo para comer? ¿Tienes una sustancia para dar a las personas? Y creo que es lo que Jesús nos pregunta muchas veces en nuestras vidas. ¿Tienes algo en tu mano? ¿Qué es la sustancia que tú tienes para dar a las otras personas? No puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes un fundamento en la palabra, no puedes impartir o enseñar a otra persona cómo tener un fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que hablar la palabra. En 18, necesitamos predicar y enseñar la palabra. Predicar y enseñar. En 2 de Timoteo 4:2, 2 de Timoteo 4:2, enseñar y predicar la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina, dice. Con toda paciencia y doctrina. No solamente es predicar, no solamente es enseñar, es hacerlo muchas veces con paciencia, pero también con doctrina. Si no tenemos un fundamento en la palabra, un fundamento doctrinal en lo que estamos enseñando, ¿por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando? ¿No? Entonces, por esa razón debemos sentarnos y estudiar y ser entrenados y ser discipulados primero, lo que ustedes están haciendo en este lugar. Van a poder hablar la palabra después. 19, necesitamos tener esperanza en su palabra. Tener esperanza en su palabra. Salmo 119, 74 y versículo 81. Salmo 119, 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. Versículo 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. La palabra esperado en el versículo 74 significa ser paciente. También significa persistir. Tenemos que tener esperanza en la palabra de Dios, esperar en su palabra. También, número 20, necesitamos ser enseñados. Enseñados en la palabra. Enseñados en la palabra. En Hebreos 5, 11 a 13. Hebreos 5, 11 a 13.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y después vemos los otros pasajes que hemos leído, porque debiendo ya ser maestros necesitas leche. ¿No? En Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces tenemos que ser enseñados. 21. Nunca debemos rechazar la palabra de Dios. Juan 12:48 nos da un ejemplo de eso. Juan 12:48. Nunca debemos rechazar la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús está hablando que tenemos que aceptar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Muchas veces cuando es difícil también de recibir la palabra, difícil de digerir la palabra, difícil de tragar la palabra, ¿no? Y que, como vemos en Apocalipsis 10, amarga nuestro vientre cuando tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Es dulce como la miel en nuestra boca, recibiendo la palabra, pero tenemos que ponerla en práctica y amarga nuestro vientre, ¿no? Pero tenemos que no rechazar la palabra de Dios. Y hay palabras que son difíciles de recibir, hay palabras que son difíciles de aceptar, pero también cómo reaccionamos a la verdad de la palabra muestra el nivel de madurez que tenemos en nuestras vidas también, en nuestro caminar con el Señor, ¿no? Jesús ha dado algunas palabras muy duras. En Juan 6, Él dice, yo soy pan de vida. Si no comes de mi carne, si no bebes mi sangre, no puedes entrar en el reino, ¿no? Entonces, Jesús da palabras muy duras y dice que muchos discípulos volvieron atrás con él una palabra muy dura y dejaban de caminar con Jesús. Dejaban de caminar con Él cuando era una palabra muy, muy dura. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces en las vidas de las personas? No pueden recibir, no pueden aceptar. La palabra de Dios es una palabra muy dura. Mejor no voy a caminar con el Señor Jesús porque no acepto esta palabra. Y en esta historia, en Juan 6, deberías leer la historia cuando Jesús se da la vuelta a los discípulos, a los 12, y dice básicamente, ¿tú vas a ir también? Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. ¿No? Amén, gloria a Dios. ¿No? Pero nunca debemos rechazar. 22, no deberíamos usar la palabra engañosamente. No debemos usar la palabra engañosamente. Eso es lo que está sucediendo muchas veces hoy en día. Tienes personas que están tergiversando la palabra de Dios por su propia ganancia, por su propia conveniencia. Y el último, debemos estar dispuestos a sacrificar todo por la palabra. En Apocalipsis 12:11, terminamos en este versículo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo para la palabra de Dios, cualquier sacrificio que necesitamos hacer. Es el precio que estamos pagando y como les he hablado muchas veces, el precio es nuestra vida, es nuestro tiempo. Ese es el sacrificio que tenemos que estar dispuestos a pagar la palabra de Dios, ¿no? Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta lista de cosas que debemos hacer con tu palabra, Señor Jesús. Y eso es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Queremos tener este testimonio en nuestras vidas, Señor. Queremos hacer todas esas cosas, Señor. Que tu palabra sea nuestro gozo más grande, que nuestro deleite más grande. Queremos hacer tu palabra, queremos vivir tu palabra, queremos recordar tu palabra, Señor, y sacrificar todo por tu palabra, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Sella esas palabras en nuestro corazón esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.